para pensar los 40 años, las idas y vueltas, los contrastes. Vos decís, ¿qué nos pasó? Y la década del 90 fue brutal. Nosotros teníamos una Argentina que era de todos y de todas. Y un día no solo la privatizaron, sino la regalaron. De eso vamos a hablar, cómo se vendió la Argentina. Y el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El menemismo en apenas un par de años entregó el gas, la luz, teléfonos, el agua, los ferrocarriles, las rutas y caminos, los aviones y el petróleo. No sin antes aumentar las tarifas y transferirle al Estado unos 20.000 millones de dólares en concepto de pasivos. Esta es la filosofía de nuestra propuesta de gobierno. El titular del Palacio de Hacienda afirmó que en julio de este año se producirá la venta efectiva del Banco Hipotecario Nacional. Ya han sido acordados entre el Ministerio de Economía y el consorcio ganador la firma del contrato. Es para mí particularmente grato participar en este acto que cierra el proceso de privatización de los canales 11 y 13 de televisión. El primer paso hacia la privatización de YPF fue dado en 1992, cuando se cambia el tipo societario y pasa de sociedad del Estado para pasar a ser sociedad anónima. Consecuencias sociales de la privatización fueron dramáticas. Hubo drásticas reducciones de puestos de trabajo que dispararon fuertes protestas sociales como Tartagal en Salta, Ocutralcó y Plaza Winkle en Neuquén. Los aumentos van a venir cuando nosotros consigamos capitalizarnos como lo estamos haciendo con el nuevo sistema de jubilación privada. Este proceso de transnacionalización, diseñado por el entonces ministro Roberto Dromi, tuvo un fuerte apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. María Julia Alzogaray, la mujer más glamorosa de la política de los 90, podría abandonar su estilo de vida por una confortable prisión. Hoy, quienes la investigan creen que hay fondos cuyo destino no está claro. Hoy se la recuerda como la elegante funcionaria que privatizó Entel y Somisa, la de los coafer y las alhajas, la de los guardaespaldas y las acusaciones. Que entre 1993 y el año 2000, las 200 mayores empresas de la Argentina ganaron 29.000 millones de dólares. Claro que lejos de derramarse en el país, el 70% de esas utilidades fueron giradas al exterior sin cumplir con las promesas y obligaciones contraídas. Cuando se sanciona la ley de reforma del Estado, 65 empresas públicas fueron liquidadas. 155.000 trabajadores a lo largo y ancho del país fueron despedidos. Alrededor de 1.500 trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza se concentraron frente a la empresa de energía de Córdoba. Una delegación de dirigentes sindicales ingresó al edificio legislativo para entregar un documento en repudio a una eventual privatización de PEC. La más cruda represión que se ha sufrido en toda la historia de la Municipalidad de Córdoba. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Por qué lo digo? ¡Mira, con bala, tío! ¡Hijo de puta! ¡Me cagan los tiros aquí, esto, hijo de puta! esto no es ficción. Esto ocurrió en la Argentina, ¿no es cierto? Felicita. Estábamos hablando de memoria, ¿no? Justamente, memoria de lo que ocurrió en nuestro país con las privatizaciones cuando el modelo de país era un modelo para muy poco, sobraba mucha gente. Él es Andrés Weiner. Muchísimas gracias. Nos vas a ayudar a pensar y a compartir no solo tu investigación, y para poder contarle a muchos y a muchas qué fue la década del 90 en este aspecto. Bueno, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos. En primer lugar, las privatizaciones fueron la reforma estructural más importante. Tuvimos muchas en la década de los 90, pero fue la más importante sin duda. Fue una medida que se tomó para tratar de estabilizar la economía, pero que tuvo repercusiones, las seguimos teniendo hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Es la enajenación del patrimonio público, uno de los más rápidos y más veloces en la historia. Prácticamente no hubo parangón en un proceso de privatizaciones tan acelerado, tan rápido y, en definitiva, con tan malos resultados en términos sociales e incluso económicos.
como se veía ahí, digamos, además de la cantidad de despedidos, inmediatamente perdieron el trabajo entre 110.000 y 120.000 personas, pero después, digamos, a lo largo de la década, las empresas siguieron reduciendo sus planteles, ¿no? Sobre todo en ferrocarriles, por ejemplo, fue muy grande, hasta más o menos 230.000 personas que quedaron sin trabajo. Eso en lo inmediato, pero después en términos de ingresos, lo que implicó la suba de las tarifas, esto implicó una redistribución regresiva del ingreso porque hubo que destinar, los hogares tuvieron que destinar más dinero para pagar las tarifas, perjudicado sobre todo a las pequeñas y medianas empresas porque se encareció el gas, se encarecieron los servicios y además no cumplieron con las promesas, que era supuestamente, en algunos casos sí, pero en general no solo mejorar el servicio, sino generar más competencia, bajar los precios, digamos, ¿no? Esto de hacer más eficiente. De hecho, lo que tuvimos, en lugar de tener una mayor posibilidad de elegir, mayor cantidad de empresas para poder contratar, es una concentración mayor aún. Digamos, se buscaba romper con el supuesto monopolio del Estado y lo que tuvimos fue trasladar a un monopolio privado. Claro, y con el concepto además de que era ineficiente la empresa en manos del Estado y que supuestamente lo privado era eficiente. Y quizás quienes son más jóvenes no lo noten, pero hoy todavía estamos viviendo las consecuencias de esa privatización. Por ejemplo, cuando miramos lo que ocurre con las telecomunicaciones, no tenemos una empresa nacional, podríamos hablar de la energía y de tantos otros servicios, ¿no? Sí, tal cual. Digo, hoy lo vemos, por ejemplo, en el caso hasta hace poquito de YPF, nos quedamos sin energía por justamente que una empresa privada tiene otra lógica que una estatal, que no es proveer de energía a un país, sino tratar de generar ganancias. Lo vemos inclusive hasta el día de hoy con el tema, por ejemplo, inclusive no solo de servicios de producción, con el tema del acero. Digamos, ¿no? Antes estaba Somisa, que era la principal productora siderúrgica del país, y había otras dos grandes siderúrgicas y quedaron solo las dos privadas. Y el precio del acero, que es un insumo esencial para toda la industria, quedó fijado por estos dos grandes empresas, grandes grupos, y eso implica, digamos, genera pérdida de competitividad para pymes. Uno de los candidatos lo que quiere no solo es el modelo del 90, sino la paridad 1 a 1, porque cree que ahí nos salvamos y por ahí zafamos. ¿Qué le diría vos? No, eso es una ilusión, o sea, como fue una ilusión la propia convertibilidad, digamos, ¿no? Primero, yo diría dos cosas. Por un lado, hoy no es posible, digamos, hacer un 1 a 1, ni siquiera a los tipos de cambio que tenemos ahora, porque no están los dólares. Y en segundo lugar, ese esquema terminó como terminó, con la crisis económica más profunda de la historia de la Argentina, porque implica justamente congelar, digamos, congelar una distribución del ingreso y tratar de reducir los salarios lo más posible, porque implica tener la moneda de otro país que uno no puede, digamos, regularla, modificarla, implica una cesión de soberanía, quedar atado de manos y pies. Pareciera ser, no sé, te lo pregunto en realidad, bastante más extrema esta propuesta de privatización, porque si uno mira la plataforma o escucha las propuestas, hasta incluso terminarías arancelando la salud o la escuela y demás, ¿no? Digo, todavía va mucho más allá de lo que fueron los 90. Sí, porque en primer lugar hay que decir, digamos, ya hay mucho menos para privatizar, digamos, porque se reestatizaron algunas pocas empresas, pero la mayoría siguieron siendo privadas, digamos, hoy en día. Entonces es más chico. Y en segundo lugar, claro, estamos hablando de servicios esenciales, digamos, que implicarían dejar en manos del mercado, ¿no? Un montón de servicios que, bueno, el que no lo puede pagar. Hay un peligro latente que tiene que ver con los recursos, porque van a venir los recursos que tenemos, hablo de litio, de hidrógeno verde o el gas, y regalárselo. Lo último que nos queda ya no son las joyas de la abuela de los 90 que tanto decía Carlos Saúl. Realmente, si regalamos toda la montaña y lo que hay en el subsuelo, perdimos para siempre. Sí, bueno, ese es un gran problema. Por ejemplo, no hay una empresa equivalente a una YPF minera, por ejemplo, que podría aportar. Digamos, lo máximo que pueden hacer hoy las provincias es cobrar un 3% de regalías. Lo que pasa es que está la discusión también sobre la injerencia de las provincias y nación también, ¿no? Porque eso tiene que ver con la reforma constitucional del 94. Pero efectivamente, digo, imagínense lo que podría haber sido el tema de los alimentos distintos si hubiese habido alguna empresa estatal, por ejemplo, digamos, ¿no? Con el precio de los alimentos. Entonces, no solo tiene que ver con servicios esenciales, y tiene que ver con también regular aquello que el mercado de por sí, digamos, no regula, o en realidad regula en función de solo obtener beneficios, digamos, ¿no? Dejando a la gente fuera. Ahora, los procesos de privatización tuvieron, ¿en qué grado, resistencia de la sociedad?
Y el proceso inverso tiene, podríamos decir, mucha resistencia. Lo vimos en estos últimos años, en algunos casos que se anunciaron y después no se pudo concretar justamente porque hubo una presión con medios concentrados, con intereses concentrados, pero también de sectores de la sociedad que creyeron que era su causa, ¿no? Vicentín, por ejemplo. Sí, se logró un consenso alrededor del proceso privatizador muy fuerte. De hecho, la principal oposición fue de los propios trabajadores, pero digo, al resto de la sociedad no, porque hubo un deterioro muy significativo que tiene que ver en realidad con un deterioro de las empresas públicas. Me permite, Andrés, está hablando ministro candidato Sergio Massa.